Vamos a escuchar a continuación al empresario Henry Eder, que sufrió el secuestro y asesinato de su padre en 1965, en el que es considerado como uno de los primeros casos de este tipo en el marco del conflicto. Un saludo a todos los presentes y en particular al padre Francisco de Rud, que amablemente me invitó a participar aquí, y a los comisionados, los miembros de la Comisión de la Verdad. Realmente, lo dicho por la presentadora es cierto, yo fui uno de las primeras víctimas de una campaña que se inició desde que comenzó las FARC y que consistía en secuestrar personas conocidas, importantes y que pudieran pagar un buen rescate. Era una estrategia doble para financiar su movimiento y para hacerse conocer en el país, digámoslo así, y por qué no decirlo, para causar, es una forma de terrorismo. Eso fue en 1965, es decir, muchos de ustedes seguramente ni habían nacido. Resulta que existían en esa época, antes del secuestro, algunas informaciones y que se sabía que había la política de establecer los secuestros, había una lista tentativa. A mi padre le dijeron varias veces que él estaba en la lista. Él simplemente no creyó que eso fuera factible. Eso era como decirle hoy a ustedes que mañana va a llegar un marciano a la Tierra. Es decir, así se veía, y en general la gente veía el secuestro como una cosa que no existía en Colombia y no tenía por qué existir. O sea, cuando sucedió el hecho, fue una sorpresa tremenda. Es el trauma más grande pues, que yo he vivido personalmente en mi familia, en la compañía, yo diría que toda la sociedad. En Cali hubo unas marchas inmensas en protesta, hubo manifestaciones de muchas entidades, entidades pues gremiales, entidades sindicales, pues lamentando el hecho. Y inclusive todo el mundo se preguntaba esto, ¿por qué está sucediendo en el país? Pues era una política de las FARC. Claro que su intención no era matar a mi padre, su intención era secuestrarlo para después cobrar una recompensa. Práctica después se generalizó en el país. O sea, en ese año, a las 3 semanas de secuestrado a mi padre, secuestraron al señor Oliver Lara en su finca en Larandia, creo que es en el Caquetá. Él nunca lo encontraron. En el caso de mi padre, tuvimos la fortuna, por decirlo así, de que lo encontraron muerto a las 3 semanas. O sea, tuvimos 3 semanas de incertidumbre, 3 semanas de llamadas y escritos de mucha gente tratando de aprovecharse de eso, ¿no? Cobrar una recompensa cuando no tenían la información. Fue una cosa horrible, el trauma más grande que yo he tenido en mi vida, por supuesto el de mi familia y también para la compañía que mi padre manejaba. Él tenía 65 años, estaba lleno de vida, estaba vigoroso, podía haber seguido trabajando por muchos años. Y entonces en ese periodo, mucha gente me decía, bueno, ¿y ustedes por qué no se van de Colombia? Para evitar que ese problema se repita y tal. Y nosotros dijimos, no nos vamos a ir, nosotros somos colombianos, trabajamos aquí y queremos seguir trabajando, y así fue. Nuestra organización siguió trabajando, hicimos más negocios en otras partes de Colombia, inclusive hicimos una plantación de palma africana en los llanos, que fue en su momento, ya muchos años más tarde, en los 80 fue declarada objetivo militar por las FARC,
porque no les queríamos pagar lo que estaban pidiendo, la protección que estaban pidiendo. Entonces nos declararon a todos los ejecutivos de la compañía objetivo militar. Eso en el lenguaje pues de la guerrilla significaba que éramos enemigos mortales y que tenían derecho a, de acuerdo con su visión, pues a matarnos, a secuestrarnos, lo que fuera. Es decir, o sea que no solamente sufrí yo, pues que soy una persona entre las muchas que hemos oído aquí, que podría decir que no es muy significante, sino toda mi familia y en general la sociedad. Colombia llegó a tener en un momento dado 3.000 secuestros al año. Eso era el absoluto y total récord mundial de secuestros. Eso no se ha pensado nunca en el mundo. Pues aquí, como somos de hábiles para perfeccionar las cosas que no se deben hacer, llegamos a tener 3.000 secuestros con el sufrimiento que eso significa para todas las personas, para los secuestrados, si sobreviven, y para sus familias. Ya el problema es que muchos de los secuestrados nunca aparecen. Por ejemplo, el caso de Oliverio Lara, que fue en el 65 también, nunca se supo qué pasó. No se sabe cómo terminó su vida. Pero yo creo que lo que interesa a este auditorio no son los detalles de lo que me pasó a mí o a mi familia o a mi compañía o a la región, sino que nosotros tomamos una decisión consciente, a pesar de este problema tan horrible, porque cuando uno tiene la vida arriesgada, pues uno trata de defenderse, y teniendo la posibilidad, porque la teníamos, de irnos a vivir al extranjero, tomamos la decisión de quedarnos en Colombia y seguir trabajando, y yo siempre he tenido una visión de pronto ingenua, pero optimista del país. Yo creo que los problemas están ahí para arreglarlos. Por eso seguimos trabajando, seguimos haciendo empresa, también hemos hecho empresas en otros países y debo decir pues que la comparación con Colombia y Perú y Chile y Brasil donde estamos pues es muy desfavorable a Colombia por esta situación de la guerra entre colombianos, que de alguna manera se refleja en lo que uno puede hacer y dificulta mucho lo que puede hacer y trae unos riesgos adicionales. En todo caso, para terminar, quiero decirles que sí considero, estoy hablando a título personal, de que el esfuerzo por la paz que puso a andar el doctor Santos es indispensable. Tiene organizaciones y defectos que nos hubieran preferido que no estuvieran allí, pero eso es lo que tenemos. Y lo más importante, como lo han dicho todos los oradores, es llegar a un punto de tranquilidad, de entendimiento de los colombianos. Para eso se requiere el esclarecimiento de la verdad y se requiere también que los que conozcan la verdad no la utilicen para alimentar un sentido de venganza, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Y para mí esa es la parte más importante y espero que esta comisión y con las otras instituciones que se crearon para la paz lleguen a ese camino y llegue a ese punto, el punto que los colombianos nos aprendamos a respetar todos, unos a otros, que es un principio muy antiguo de todas las religiones del mundo, si se quiere, tratar bien al prójimo, respetar al prójimo, y eso es lo que en Colombia no hemos sabido hacer en los últimos, no sé si 50 o 80 años, pero ya es tiempo de que lo hagamos, de manera que estoy de acuerdo que hagamos todos el esfuerzo y le deseo a la Comisión de la Verdad los mayores éxitos en su labor para bien de todos los colombianos. Muchas gracias.